Bienvenidos Puerto Rico al pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de visitarle en su hogar. Hoy vamos a estar discutiendo un sinnúmero de temas en el programa y el tiempo apremia, así que voy a presentar de inmediato a la licenciada María Milagro Charbonnier, representante del Partido Nuevo Progresista, que está con nosotros en el día de hoy. Licenciada, bienvenida nuevamente al pique de Falú. Gracias, buenas noches a ti, a los compañeros y al pueblo de Puerto Rico. Está el licenciado Elías Sánchez en el programa en el día de hoy. Licenciado, bienvenido al pique de Falú. Saludos a ti, Falú, a todos los que nos ven a través de este programa, a María Milagro y a los invitados también. Más adelante vamos a estar hablando también en el programa con Ricardo Moreno y María Teresa Arias. Llegan a hablarnos sobre el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela y unas iniciativas que se están llevando a cabo aquí en Puerto Rico. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con la licenciada María Milagro Charbonnier. Allá en la legislatura se está discutiendo todavía el asunto de las pensiones alimentarias y todavía estamos en el tema de las tablas, las famosas tablas. ¿Desde cuándo vengo yo escuchando las famosas tablas? Hay proponentes en el sentido de que un padre que pasa pensión alimentaria no debería quedarse solamente con $500 para vivir, cosa que está ocurriendo en estos días, pero también hay otros proponentes que plantean que un niño no podría vivir con $25 a la semana, que son $100 mensuales, porque hay pensiones también de $100. ¿Cuál es su posición, representante María Milagro Charbonnier? Mira, yo he estado en los tribunales de justicia por 23 años trabajando casos de alimentos y he dicho que ningún tipo de divorcio, ¿verdad? Y ningún tipo de situación que termina es buena para los niños, ya sea en alimentos, ya sea en situaciones de relaciones paterno-filiales. Siempre va a haber un daño porque pues es una relación que se rompe, son unos niños que unos van a estar con la madre, en tiempos con el padre, y la cuestión económica es un factor bien significativo. Yo creo que la ley, el proyecto que fue radicado, ¿verdad?, de patria potestad y custodia compartida, es un proyecto bueno, Falú, porque le permite a ambos padres tener la patria potestad y custodia de los menores compartida a igual tiempo, y en esa misma medida participan de la situación económica del menor. Pero cuando no pasa eso y le imponen una pensión a un padre, definitivamente $500, con $500 no vive nadie en este mundo, en estos tiempos. O sea, es difícil tú mantener un pago de una casa. Bueno, un empleado normal de gobierno pues cobra $1,800, si tiene 3 muchachos, ya ahí tiene 2, 4, 6, $600 más la pensión suplementaria. Estamos hablando de básica y te lo estoy poniendo en términos irreales. Pues lo que le sobra quizás son $700, $800, $600 nada más un alquiler, y tú vas a vivir con $200 de alimentos. O sea, es bien difícil la situación. Yo creo en la revisión de las tablas, de las guías de pensión alimentaria para atemperarla a los sueldos que estamos ¿verdad?, lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Pero sin embargo, me parece a mí, hay un proyecto que anda por ahí. Pero esas tablas deben atemperarse a la realidad puertorriqueña, o debe ser como en el pasado, que le hacemos un copy-paste de algunas tablas, por ejemplo, California y otros estados, y las traigamos aquí prácticamente al carbón. Pero créeme que en las guías tú sabes que esto se trabaja con un equipo que conforma el Tribunal Supremo de Puerto Rico y un grupo de abogadas y abogados que participan en estas recomendaciones. Yo entiendo que ellos toman en consideración y lo deben de tomar en consideración, ¿verdad?, lo que está pasando, la realidad en Puerto Rico, pero definitivamente el problema no es necesariamente ese, el problema es las necesidades de los niños. Hoy día pues es difícil, tú tienes niños en colegio porque pues no los quieres tener en escuela pública, y normalmente un padre pues si tiene otra relación matrimonial y tiene hijos, pues tiene que decidir entre tener unos en
colegio y los otros no. Y eso es bien difícil, o sea, porque cualquier madre desea la mejor educación para sus hijos. Así que lo que yo estoy entendiendo en esto es que sí se tiene que atemperar a la realidad que vivimos en Puerto Rico, pero en esa misma medida también se tiene que entender la realidad de cada padre que ya no tiene la custodia y que por consiguiente va a tener que pagar alguna cantidad de dinero adicional a lo que es la básica, porque las pensiones se dividen en la pensión básica y en la suplementaria. Hábleme de la pensión básica. La pensión básica es la tabla. Te tiran el ingreso, te quitan las deducciones que permite la ley, y entonces lo que te sobra, ese número, vamos a decir $1,200, lo tiran a nivel de tabla por cada uno y según las edades de los niños. Y entonces esa es la básica. Adicional a la básica, pues tienes una pensión suplementaria que es a base del % de participación de cada padre. Y vamos a decir, el padre que no tiene la custodia de los niños, pues a lo mejor tiene que pagarle un 60% de suplementaria. Y cuando tú tiras eso, que ahí estamos hablando de libros, de colegio, de vivienda, pues entonces la pensión a la básica se le añade. Entonces queda una pensión que es a veces hasta imposible de pagar, y tú ves muchos padres y madres también, porque hay madres que pagan pensión alimentaria teniendo que ir a los tribunales a enfrentar un proceso de desacato que es bien difícil y bien terrible. Esto se ha convertido en un tirijala entre el padre custodio y el padre no custodio, porque si me das la pensión, tienes la oportunidad de ver al muchacho o la muchacha los días que te toca. Si tú no me das la pensión, no te llevas el muchacho y yo te llevo a los tribunales. Y triste y lamentablemente eso está creando un dolor de cabeza. La custodia compartida. Planteaba que la custodia compartida es la búsqueda de que ambos padres, ¿verdad?, pues puedan compartir tiempo de igual calidad con los hijos, pero que entonces le descuenten el tiempo que ese padre está compartiendo con su hijo, porque no es lo mismo, por ejemplo, un padre no custodio, que si yo voy a tener el niño, por dar un ejemplo, ¿verdad?, de un mes de 4 semanas, 2 lo tiene la madre, 2 lo tiene el padre, por dar un ejemplo. Oiga, si yo lo tengo 2 semanas en mi casa, a mí me tiene que hacer un ajuste de la pensión, porque mientras está en casa él come, él viste, hay que comprarle, ¿verdad?, sus necesidades, él estudia, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que el concepto de patria potestad y custodia compartida, Falú, se da, o sea, yo tengo el niño tantos días y la otra parte tiene el niño tantos días. Los días que esté en tu casa, tú tienes que suplirle todas las necesidades. Los días que esté en la otra también. Aquí el problema es si está en colegio. Vamos a decir que un padre gana $2,000 y la madre gana $1,000. Pues entonces el pago de colegio no puede ser la mitad, porque la que paga $1,000 no es lo mismo, ¿verdad? Así que va a tener que haber un ajuste. Yo creo en eso. Yo creo que se pueden poner de acuerdo. Y yo le decía a mis clientes siempre, eso es una norma en mi oficina. Traten de ponerse de acuerdo, porque ustedes pueden resolver la situación antes de llegar a los tribunales. Cuando llegan a los tribunales, la cosa se pone bien dura. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién se pone bien dura la cosa? Bueno, uno tiene que entender, ¿verdad?, que hay la realidad es que hay un sistema de proteger a aquella madre que tiene la custodia de su niño, y esa es la realidad. Porque tú tienes que también ver en las estadísticas que las mujeres ganan menos que los hombres, que hay unas situaciones también que proteger alrededor de esa madre que se queda con esos niños, ¿verdad? Yo quisiera decirte a ti que la situación es even para ambos, pero no es así en los tribunales. No es así. Entonces hay padres, por ejemplo, el padre no custodio, que está pasando la pensión alimentaria, que quisiera un informe detallado, más detallado que de la CIA, en qué la madre está utilizando ese dinero que le está aportando. Entonces, si la madre, por ejemplo, él la ve que tiene uñas largas, con los diseñitos estos que están de moda, o si de momento ve que está muy peinada, pero es que tú estás gastando los chavos del nene en cosas que no son para el nene. Es que te quieres dar la buena vida, y entonces empiezan las discusiones por ahí. Yo creo que, ¿verdad?, los padres y las madres, lo único que uno tiene que estar pendiente es el bienestar de su hijo. Si mamá tiene las uñas largas, pero tu hijo está bien educado, está bien atendido, está bien alimentado, está bien vestido, porque eso es un punto importante, y está bien cuidado, que pues yo creo que eso es importante, porque, mira, vuelvo y te repito, Falú. Eche para acá. Dime. Eche para acá. Ve acá, ¿Y qué usted me dice de esa situación que mientras el padre, ¿verdad?, estaba el matrimonio bien chévere, el nene estaba en colegio? De momento se separan, ¿verdad? Se estipula la pensión basado en el pago del colegio, pero el padre custodio decide sacar al niño del colegio y ponerlo en escuela pública.
que no le cuesta. Pero sigue cobrando la pensión como si lo tuviera en colegio. Bueno, pero ahí va a depender del otro padre, porque inmediatamente que eso sucede, radicas una pensión y le dices, una moción y le dices al tribunal, hay una situación que los niños no están en el colegio, quiero saber qué se está pasando. Inmediatamente lo van a mandar, inmediatamente no, ese es otro problema que tienen, que el atraso. Ese es el problema. El atraso, por eso te iba a decir que hay un proyecto que está circulando donde están solicitando que el retroactivo sea solamente a 6 meses. No es justo para aquella madre custodia, porque los casos se atrasan no necesariamente por la madre, se atrasan por problemas en el tribunal, por problemas en el trámite, por un asunto de descubrimiento de prueba que pidieron, qué sé yo, un desglose de lo que paga el padre y el patrono se tarda, 6 meses en proveerlo. O sea, son situaciones que inciden, así que yo eso lo miraría con pinza, porque no me gustaría que el retroactivo a 6 meses entonces fuera en contra de la madre o el padre, vuelvo y repito, porque hay madres que pagan pensión, aquel padre que tiene la custodia del niño. Pero de la misma forma que decimos una cosa, no es justo tampoco para un padre no custodio quedarse solamente con $500 al mes para poder sobrevivir. No hay forma de manera. Y si quieres rehacerle una familia nueva, de hecho, incluso, mire lo que están haciendo. Si van a contraer matrimonio con una persona, ¿verdad?, nueva en su vida, hacen capitulaciones para que el ingreso que tiene su esposa no sea considerado a la hora de la pensión alimentaria, porque hasta eso se ha llegado. Sí, no, como si la nueva pareja de la persona tuviera responsabilidad sobre el hijo de la persona con quien está contrayendo matrimonio. Eso es una realidad. Y creo que hay un caso en el Tribunal ahora mismo Supremo, donde aun cuando hagas capitulaciones, lo que se está solicitando es que se pueda integrar el sueldo. Vamos a ver cómo pasa. No se me vaya de ahí, déjame hacer la pausa. Vengo con el licenciado Elías Sánchez, también vengo con los amigos de Venezuela. Ven acá, entonces en el PNP están votando gente. Entonces están haciendo estructuras paralelas. ¿Cómo es eso de que van a buscar un grupo jóvenes con Ricardo, Ricky Rosselló, que están buscando 50,000 jóvenes alrededor de la isla? Pero ya el PNP no tiene un grupo de jóvenes. Qué interesante. Regresamos en breve aquí al Pique de Falú. Aquí estamos de regreso, señoras y señores, en el Pique de Falú a través de Tigua TV. Gracias por abrirme la puerta de su hogar y poder llegar con mis amigos y visitarle con los temas de interés en el país. Pues fíjense, en el PNP las cosas están interesantes. Todo aquel que públicamente plantee que está con el doctor Ricardo Ricky Rosselló, pues si tiene una posición de confianza, lo están destituyendo de la posición de confianza. Y no cabe duda que si la posición es de confianza, uno no va a tener a alguien en quien ha depositado esa confianza diciendo que el otro candidato es mejor que uno, porque todo el mundo sabe que Pedro Pierluisi quiere aspirar a la gobernación, el doctor Ricardo Ricky Rosselló y Tomás Rivera Chats, que está en la carrera también por aquello de... Pero por otro lado, el comisionado electoral, Henry Newman, que Rivera Chats había pedido su cabeza, renunció a la posición en el grupo del doctor Ricardo Ricky Rosselló, que está en campaña por todo Puerto Rico. Ahora plantean hacer un grupo paralelo de jóvenes con Ricky, una estructura separada del Partido Nuevo Progresista. De hecho, hasta donde yo sé, Ricky Rosselló no ha administrado ni un carrito de piragua, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Bueno, ha administrado propuestas multimillonarias en sus investigaciones. No, pero si ha administrado propuestas multimillonarias, entonces se cae el argumento de que no tiene experiencia en administración. Lo que pasa es que todo eso lo verán en el transcurso de una campaña cuando se diluciden qué es cierto y qué no es cierto. Porque ahora mismo el planteamiento que hay es que nunca ha ostentado un cargo público, que no ha estado en ninguna posición, que no ha sido parte del Partido Nuevo Progresista. ¿Y cómo es posible que pueda aspirar a la mayor candidatura del país, que es la candidatura a la gobernación? De hecho, todos los seguidores que el doctor Ricardo Ricky Rosselló tiene, algunos se los ha ganado él. Otros están con él por el apellido Rosselló, que es un apellido bastante fuerte, un exgobernador, 8 años, donde hubo una transformación en el país. Porque si el apellido hubiese sido, por ejemplo, Alicea, posiblemente no tendría la cantidad de gente que tiene ahora mismo el doctor Ricardo Ricky Rosselló detrás de él.
Bueno, si llega a ser Alicea, a lo mejor piensan que es el hijo del director de la Autoridad de Energía Eléctrica y mucha gente lo señalarían, pero por otra cosa. Sí. Pero mira, Falú, en cuanto al doctor Ricardo Rosselló, yo creo que ciertamente el ser hijo de Pedro Rosselló, pues, trae consigo un reconocimiento del nombre. Pero el doctor Ricardo Rosselló ha trabajado por su propia persona y de hecho la encuesta del Nuevo Día publicada hace una semana así lo demuestra, porque pusieron a su padre midiéndolo contra el hijo. Y ya el hijo supera por mucho, casi por 4 veces, el nivel de apoyo que tiene don Pedro Rosselló en la base del Partido Nuevo Progresista. Así que eso de que él está donde está por su apellido, no necesariamente es así, porque incluso medido contra su padre, ya incluso supera a su padre. En cuanto a su capacidad y lo demás, pues mira, todo esto va a ser ataque típico. Yo me recuerdo mucho, y de hecho estuve hablándolo con don Pedro Rosselló hace unas semanas atrás, que son los mismos ataques que tenían contra él en su momento. Pero estos ataques no vienen del Partido Popular, estos ataques vienen dentro de las mismas filas del pues PNP. Claro, porque estamos preparándonos para una primaria y la primaria va a ser dentro del PNP. Y los procesos primaristas son procesos democráticos, totalmente normales, totalmente... De hecho, el PNP es el único partido que ha permitido primarias para la gobernación en 2 ocasiones ya. Y ya tenemos una cultura de primaria. Dicho sea de paso, yo he visto encuestas recientemente donde el 75% del PNP está pidiendo primarias para la gobernación, lo que te demuestra a ti que ya el PNP, el elector del PNP, está a un nivel de madurez política donde entiende que los procesos primaristas son buenos, son saludables, porque permiten que el pueblo y no un grupo de personas en un cuarto cerrado decidan quiénes son las personas que el pueblo quiere y que el quien tenga la decisión, quien evalúe las capacidades, no sea el que se cree el erudito en la materia, sino que sea el que me está viendo a través del televisor, que él decida. Que esa es la base de la democracia. ¿No hay ahora mismo, por parte del doctor Ricardo Ricky Rosselló, la creación de una estructura paralela al Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué no hacerlo dentro del propio PNP? No, al contrario, el doctor Rosselló ha participado dentro de todas las actividades del PNP. Ahora, un grupo de jóvenes ayer realizaron una conferencia de prensa y bien estuve atento a lo que presentaron, y se trata de un grupo de jóvenes que querían participar del proceso de reorganización dentro de la estructura del PNP, pero que el PNP decidió, mediante su directorio, que no iba a reorganizar de abajo hacia arriba, sino que los delegados existentes, los que se eligieron 4 años atrás, en vez de reorganizar esos delegados para entonces elegir presidente, no. Los mismos que estaban iban a elegir otra vez al mismo que ya eligieron. Y eso le cierra las puertas a cualquier aspirante. Así que ante esa negativa del directorio de la colectividad, que tomó su decisión por mayoría, y eso se respeta, porque pues por mayoría tomaron su decisión, los votos en contra fueron del alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, del alcalde de Yauco, Abel Nazario, de la vicepresidenta de la Cámara, Jennifer González, del licenciado Leo Díaz, que le votaron en contra, pero mayoritariamente el director aprobó eso. Este grupo de jóvenes, al sentirse que le cerraron las puertas de poder competir, pues decidieron, pues no hay problema, si me cerraste las puertas, al igual que trataron de hacer en otras ocasiones, pues entonces ellos llevaron su mensaje dentro de las estructuras, pero identificándose claramente, porque como la estructura tiene un pensamiento, pues ellos tienen que tener libertad para poder pensar lo que ellos quieran también. Pero ahora que estamos hablando de la estructura, María Milagro Charbonnier, destituyeron a Margarita Nolasco de la delegada presidencial de Guayama, porque había apoyado públicamente al doctor Ricardo Ricky Rosselló. Al representante Ricky Gerandi también lo destituyeron. Tal parece que todo el que hable a favor del doctor Ricardo Ricky Rosselló, que tenga una posición de confianza en el PNP, está fuera. Pues por eso es que te digo, mira, Elías fue secretario general y yo también. Si tú estás, yo le digo al compañero Pedro Pierluisi, o sea, no hables como un presidente cuando actúas como un candidato. No hables como presidente cuando actúas como un candidato, porque ¿a quién le falló, según ellos, Margarita Nolasco y Ricky Gerandi? Al presidente. Pero si es que él ha dicho que él no es candidato todavía, pues entonces, ¿en qué fallaron? Margarita Nolasco ha estado 9 años en ese directorio. Ricky Gerandi es un joven que ha entrado en la política, que es una persona que ha trabajado extraordinariamente bien en la Cámara en el tiempo que lleva. De hecho, es mi compañero de banca al lado. Y yo me enorgullezco de Ricky Gerandi. Y Ricky Gerandi estaba trabajando para el partido. ¿Por qué es que lo destituyen entonces? O sea, ese es el problema. El problema básicamente es que mientras
a ti te excluyen porque tú decides pues patrocinar una candidatura o ni tan siquiera una candidatura, porque Ricardo todavía no ha dicho ni tan siquiera que es candidato, está trabajando para el partido. Vamos, representante María Milagro Charbonnier. Todo el mundo sabe que es candidato. Perfecto. Y todo el mundo lo sabe. Oye, y yo estoy convencida de que debe ser el candidato a la gobernación de Puerto Rico por nuestro partido. Convencida. Tú sabes que yo siempre soy clara en eso. Pero vuelvo y repito, no hables como presidente cuando actúas como candidato destituyendo dos personas que lo único que han hecho es demostrar simpatía hacia lo mismo que yo he demostrado simpatía. Eso no es una presidencia dictatorial, les pregunto. Bueno, yo iba a ese punto, y es que aunque se trate de posiciones de confianza, en una democracia el liderato se gana con respeto. Y cuando tú tienes a una persona que no piensa igual que tú, pues lo que uno hace es que uno trabaja ¿para qué? Para convencerlo a que se una a ti. Cuando tú tratas de imponer a la fuerza, pues ya no estás en una democracia, estás en otra cosa. Y yo veo una serie de cosas del actual liderato del PNP que me causan gran preocupación. Primero, la noche del evento de la vicepresidencia del Partido Nuevo Progresista, que ganó Abel Nazario, esa noche yo llegué allí al comité central del PNP junto al doctor Ricardo Rosselló y junto a Abel Nazario. Y frente a mí me cerraron los portones del partido para no permitirme entrar. Mientras tenían la conferencia de prensa arriba y luego sacaban a Pedro Pierluisi por la puerta de atrás para que no tuviera un espacio a Abel Nazario. ¿Quién le puso la tranca a esa puerta para que usted no entrara? Allí estaba Jorge Dávila cerrando el portón. ¿Estaba frente a mí? Estaba frente a nosotros también. El director ejecutivo, Jorge Dávila. El día de la Asamblea General del PNP, allí pusieron cuanto obstáculo, barricada, y cerraron cuanto portón nuevamente, y lo hicieron frente a mí, para no permitirnos a nosotros entrar. Y cuando digo nosotros, decimos las personas que simpatizamos con el doctor Ricardo Rosselló. O sea, el PNP está secuestrado por un grupito, lo que ustedes están planteando. Bueno, lo que sé es que el comportamiento es preocupante, porque ya te di dos ejemplos, y ahora el que se expresa que apoya al doctor Ricardo Rosselló para gobernador lo sacan de cualquier posición. Hay unas acciones aquí que ciertamente no le hacen bien a una colectividad, porque como tú llevas el partido, es un reflejo de lo que sería tu gobierno. Es un reflejo de quién tú eres como líder. Y si esas son las características que definen el actual liderato del PNP, pues yo me preocupo. Yo me preocupo grandemente por eso. Digo, pero usted no va a poner en una posición de confianza a alguien que no le tiene confianza a usted. Pero es que, Falú, es lo típico. Cuando yo fui secretario general, yo tenía directores regionales en el directorio que estaban con Luis Fortuño. Los teníamos allí, y de los organismos auxiliares. Y eso es totalmente natural. ¿Tú sabes por qué, Falú? Porque no hay unanimidad en los procesos. Pero lo que uno tiene que hacer es trabajar para convencerlo. Y al final, que la mayoría mande. Cuando yo fui secretario general, yo tuve una asamblea contenciosa en medio de una primaria. Y yo no tranqué portones, al contrario, yo abrí los portones que todo el mundo entrara. Yo estaba en el otro lado y yo lo sé. María Milagro lo sabe. Yo permití que allí se trepara una persona designada por el equipo de Luis Fortuño a anunciarlo con su música de entrada, porque eso es lo que se merece todo líder de la colectividad, Falú. No se merece que se le estén trancando los portones en la cara y se esté tratando de excluir. Los partidos políticos son para sumar. Y claro, yo di la batalla por don Pedro Rosselló en ese momento, hasta lo último, pero nunca le cerramos los portones para que Luis Fortuño pudiera llegar, expresarse, tener su presentación, que es lo que está ocurriendo ahora, y es lo que preocupa realmente. Es una cuestión de lealtad. Bueno, lo que pasa, vuelvo y te repito, Falú, o sea, si tú quieres ser candidato perfecto. Usted ha corrido toda la isla, María Milagro Charbonnier. En cuanto a actividad el doctor Ricardo Ricky Rosselló tiene, ahí está María Milagro porque Charbonnier. Yo soy apasionada, cuando digo apasionada en el sentido, te quiero decir, porque yo sí he visto al doctor Ricardo Rosselló, no es porque yo quisiera y ya se acabó, no, yo he analizado lo que él ha hecho, yo he visto el trabajo que él ha hecho. Ricardo Rosselló... Pero usted no ha visto el trabajo que ha hecho Pierluisi, usted no ha visto el trabajo que ha hecho como comisionado. Pues perfecto, pues véndanlo, díganlo, díganselo al pueblo. Yo hablo de mi candidato, yo hablo del doctor Ricardo Rosselló. Yo creo que tiene un mensaje claro, yo creo que es el líder de una nueva generación, yo creo que ha sido una persona que ha dado la batalla por nuestro partido. ¿Es mejor que Pedro Pierluisi? Bueno, es que si yo lo estoy apoyando, yo te diría que es por lo que yo estoy diciendo. Aquel que quiera apoyar a Pedro Pierluisi, pues que lo apoye y que diga lo bueno de él. De esto se trata. Se está quedando solo Pedro Pierluisi, porque de hecho vi una encuesta que me estuvo lo más interesante de una posible primaria, y vi que estaba el doctor Ricardo Ricky Rosselló y Tomás Rivera Chat con la mayoría de los votos, y el licenciado Pedro Pierluisi como que estaba en la tercera posición. ¿Se está quedando solo? Bueno, yo creo que el proceso político natural se va definiendo y cada día la gente va a ir apoyando a quien entiende que debe ser el líder. Y yo creo que le preguntaba a María Milagro si Ricardo Rosselló es mejor que Pedro Pierluisi. Yo creo que Ricardo Rosselló tiene un liderato
que el licenciado Pedro Pierluisi en este momento no tiene. Esa es mi opinión personal. ¿Por qué? Porque lo veo en su mensaje, lo veo en su expresión, está claro y enfocado en lo que quiere realizar. Yo creo que Pedro Pierluisi está haciendo un trabajo excelente en Washington y tal vez debería considerar quedarse allí como comisionado residente. Ya dijo que no quiere aspirar nuevamente. Bueno, pero las noticias cambian, Falú. La política Las noticias así, cambian. ¿verdad? O sea, las noticias cambian. Aquí, si llega, ¿cuántas veces has escuchado políticos decir que sobre su cadáver habría muchos cadáveres tirados por cada esquina? Así que eso no define. Pero lo que sí es que yo creo que el doctor Rosselló está demostrando un liderato que surge del pueblo, que surge de la gente, que va creciendo día a día, que va fortaleciéndose. Y yo creo que Puerto Rico necesita en estos momentos un líder que tenga la visión, que tenga una idea de lo que quiere hacer y que pueda implementarla, porque lo que hemos tenido son gobiernos que no tienen liderato y que sencillamente no hay ejecución. Ese ha sido el resultado hasta el día de hoy. Voy a hacer la pausa. Gracias a representante Gracias a María Milagro Charbonnier, licenciada, por haber estado con nosotros un ratito acá en el programa. No, gracias a ustedes, gracias al pueblo de Puerto Rico. Regreso con Elio Sánchez y regreso también con los amigos de Aires Ven. ¿Qué es Aires Ven? Le explicamos en breve. Regresamos. Bueno, señoras y señores, aquí estamos de regreso en el pique de Falú, información útil para tu diario vivir. ¿Y qué ha estado pasando en Venezuela? Pues la cantidad de muertes sigue ascendiendo lamentablemente. Todavía hay mucha inestabilidad, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro trata de llevar la percepción de que ahí está todo en orden. De hecho, no suspende los carnavales, llevó a cabo los carnavales. Pero tengo aquí a María Teresa Arias y a Ricardo Moreno. Ella es la presidenta de Aires Ven y Ricardo es el secretario de Aires Ven. Bienvenidos a ambos. Gracias. Ok, María Teresa, ¿qué es Aires Ven? Aires Ven es apoyo a la resistencia en el extranjero a los venezolanos que están en la lucha en Venezuela. También tenemos un programa consecutivo y boletines semanales para informar y educar a la gente y rescatar nuevos conceptos o rescatar los conceptos de la democracia. Ricardo, ¿cuál es el norte de Aires Ven aquí en Puerto Rico? Necesitamos llevar el mensaje de que en Venezuela la resistencia necesita el apoyo de todos los venezolanos. Entonces la misión de Aires Ven en Puerto Rico es denunciar todo lo que está ocurriendo con la falta de democracia y libertades y sumar a todos los venezolanos y los puertorriqueños que quieran estar con nosotros para denunciar la falta de libertad. Ahora mismo Venezuela tenía la mesa, ¿verdad?, de unidad democrática. ¿Qué pasó con eso? Bueno, con la mesa de la unidad está perdiendo su gran prestigio, porque cuando la mesa de la unidad comenzó, nosotros como sociedad civil nos integramos para luchar por un único candidato. De hecho, le estaba comentando a Elías, sí, que nosotros hicimos un proceso de primarias a nivel de Venezuela por un solo candidato que luego resultó Enrique Capriles. ¿Qué pasa? Grupos sociales y los grupos del pueblo estamos entendiendo que son demasiados años que esa oposición está resistiendo a un cambio con esta dictadura que tenemos. Así que ahora es el pueblo, como nuevamente decimos, rescatando la democracia, de que el pueblo es el que está solicitando salir de este régimen tan controversial. La MUD, pues, se va adjudicando procesos sociales de oposición que ya no le corresponden porque ya no hizo los procesos correspondientes a eliminar, a liberar a Venezuela de una invasión comunista de los cubanos y luego de una dictadura férrea como es la que tenemos y de un gobierno ilegítimo, siendo que inclusive persistentemente se ha declarado que este gobierno, colombiano, le digo yo realmente, este señor no lo menciono prácticamente porque ha usurpado el poder en Venezuela. Dos cosas, ¿por qué decir que es un gobierno ilegítimo si obviamente hubo un proceso, ¿verdad?, donde participó el pueblo? Y por otro lado, sé que estuvo circulando a través de las redes sociales un certificado de que Nicolás Maduro no es venezolano, sino que había nacido en Colombia. ¿Por qué traerle eso ahora? Porque verdaderamente el proceso de elecciones constitucionalmente en su momento a la muerte de Chávez fue inconstitucional.
por las leyes nuestras venezolanas. El gobierno no lo asumió, ese presidente elegido. Pues la Constitución nuestra decía que entonces había que volver a un proceso de elecciones en un periodo de 30 o 90 días, si me corrige Ricardo. Ese proceso no se dio desde entonces, pero pues con estas estrategias y este apoyo y esta imposición de esta gente tan fuerte y tan férrea, el gobierno se ha ido haciendo cada vez más dictatorial, más impositivo, más agresivo, como ustedes pueden ver los tanques en la calle, unos jóvenes que están protestando por razones legítimas que luego el ingeniero Ricardo podría explicar muy bien. Se ha convertido en una lucha donde ellos sin armas, solamente con sus pancartas, solamente con sus ideas, salen a la calle para decir al mundo: SOS, Venezuela está realmente tomada. Voy a hablar con Ricardo, porque cuando comenzaron las manifestaciones de los jóvenes estudiantes, originalmente no estaban pidiendo un cambio de gobierno, lo que estaban pidiendo era que hubiese seguridad en los recintos universitarios, de que no hubiese tanto desabastecimiento, ¿verdad? Que no hubiese escasez en Venezuela, de que se escuchara a la oposición, pero no estaban pidiendo un cambio de gobierno. El cambio de gobierno básicamente vino a consecuencia de la reacción que tuvo el Estado, de que a las protestas comenzó pues a dispararle a los estudiantes, donde lamentablemente hubo varios muertos. Adelante, Ricardo. Qué interesante tu pregunta, porque precisamente han habido protestas durante los últimos años. Esto no es una cosa nueva. Este foco último de las protestas, que comenzó el 2 de febrero en el estado Táchira, ocurrió porque en una casa de estudios intentaron agredir sexualmente a un estudiante. Entonces sus compañeros fueron a protestar por el hecho de la inseguridad de que estaban intentando agredir a su compañera. ¿Qué hizo la policía? Metió preso a los estudiantes. Al día siguiente, sus compañeros fueron a protestar por los estudiantes presos el día anterior. Y así se prendió la mecha. Fue por ese hecho que pareciera aislado de todo lo que está ocurriendo en el país ahora mismo. Pero es una llama que te muestra de todo lo que está pasando en Venezuela en este momento. Porque en el país llevan a cabo protestas ya consecutivamente. De hecho, cuando hablamos de la escasez que hay allí, es una cosa horrible, Elías. Incluso llegar a decir que no hay ni tan siquiera papel para publicar la prensa. Expulsar compañeros periodistas a nivel internacional, porque, por ejemplo, lo de Patricia Yaniot de la cadena CNN, porque no le gustaba que estuviera allí, que no hay ni tan siquiera papel higiénico, tú sabes. ¿De qué estamos hablando? Un país que tiene petróleo, un país productor de petróleo a nivel mundial. Y la expulsaron porque no pueden nacionalizar CNN, porque si pudieran nacionalizarla fuera de Venezuela, como ha pasado con otras empresas, con la otra empresa de comunicaciones, que ciertamente lo que te dice a ti es de un gobierno dictatorial que sencillamente no hay razón de ser, con todos los recursos que tiene, que un país esté pasando por la dificultad y la necesidad de que está pasando. Y lo que vemos en Venezuela es un ejemplo iniciado por jóvenes en este momento, reclamando sus derechos, reclamando su oportunidad de tener vida, de tener una oportunidad en su país, que no sea una oportunidad de como la tienen al día de hoy, que es una oportunidad de ver cómo se van, que es lo que están buscando ahora mismo, es cómo se van, sino que están buscando cómo hacer país donde viven. Y yo creo que los ojos del mundo tienen que estar puestos sobre Venezuela, particularmente por las acciones de violencia que se han visto, porque ya esto toma otro giro, particularmente con las muertes que han ocurrido, con el arresto recientemente de uno de los líderes de la oposición, que sencillamente te demuestra a ti un gobierno que no tiene los mejores intereses de su pueblo en mente y que con los recursos que tiene ha optado por estrangular a su propia gente. Yo creo que eso es lo más antihumano que hay en el mundo. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Porque la realidad es que el tiempo sigue pasando, los días siguen contando, y aunque hay una consigna, ¿verdad?, de Leopoldo López, Ricardo, tú me aclaras cuál es la consigna, ¿verdad? El que se cansa pierde. Por eso, el que se cansa pierde, parafraseándola. La realidad es que con el pasar del tiempo, ¿cuántos días lleva Leopoldo López ya preso? Un mes alrededor. Lleva casi un mes alrededor preso. Sí. El 12, sí, ya cuando se entregó. El 12 de febrero se entregó. Y no ha habido un cambio. Y la protesta lleva un mes y medio ya. Por eso. Desde el 2 de febrero. Y la realidad es que el tiempo sigue pasando, y el venezolano promedio va a llegar un momento que lo primero que va a tener que pensar es, mira cómo resuelvo mi día, cómo yo salgo de toda esta situación. Es que mira, todos los días cambia. Hoy, por ejemplo, Caracas amaneció militarizada. Militarizadas que tiraron a la Guardia Nacional. En la calle.
Entonces, por ejemplo, mi familia, mi papá para llegar al trabajo tardó 2 horas en llegar al trabajo. Wow. Entonces, es la protesta, pero entonces es todo lo que está pasando en tu día a día que te complica la situación, más que simplemente salir y decir, quiero una pancarta, quiero libertad, o sea, se complica todo el país por todo lo que está pasando. Ahora pregunto yo, ustedes ¿cómo ustedes como venezolanos, cómo se sienten cuando el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, le ha dado como que mayor peso a lo que pasa en Ucrania que lo que pasa en Venezuela, que está ahí tan cerquita? ¿Cómo ustedes se sienten? Bueno, nosotros lo que sentimos es una ausencia de un apoyo internacional muy doloroso porque estamos solos. Si no fuera por medios como ustedes que nos llaman, que nos conocen por las esquinas, quizás por todos lados que estamos tratando de protestar por nuestro país, desde el extranjero, nosotros estamos luchando por decirte, Venezuela no está sola. Sentimos temor porque fíjate que hace pocos días el Congreso de Estados Unidos mencionó que podía sancionar a algunas personas que estuvieran violando los derechos humanos, etcétera, pero que habría que hablar con la oposición para que el país viniera en calma. Cuando en realidad nosotros tenemos un régimen, como bien vuelvo a mencionar Elías, de que sin derechos, no solamente sin derechos humanos, sin derecho de producción, como también decía Ricardo. ¿Por qué? Porque el concepto de comunismo es ese. Trata de poner a las personas por igual cuando no lo somos desde nuestra creación y luego entonces maneja toda la producción. El gobierno es el que dice cuánto debes producir, cómo lo debes producir y hasta qué nivel tú puedes tener ganancias sobre eso. Es una copia del modelo cubano. Totalmente. Y de hecho nosotros denunciamos en su programa, si usted nos lo permite, que nosotros tenemos una invasión a todos los niveles, inclusive de seguridad. Nuestros sistemas de identidad, nuestros sistemas militares y de seguridad están invadidos por ese proceso del G cubano, donde nosotros, incluso nuestros militares no pueden identificar qué es lo que está, cuáles son los infiltrados, qué es lo que está pasando realmente. Pero si ustedes notaron también, tristemente, cuando este señor Raúl Castro estuvo en Venezuela, este señor colombiano ilegítimo tuvo el atrevimiento de hasta ponerle la banda presidencial a ese señor. O sea, la situación es tan caótica como que aquí lo que yo digo es lo que se hace. Como pudo usted observar también lo que hicieron en Panamá, pues yo ahora determino que cierro relaciones con Panamá en una forma autocrática, inconsulta, ni siquiera de sus propias asambleas. Ya es que su poder sobrepasa todos los niveles. Mira qué cosa, porque el Caracazo fue prácticamente el levantamiento del pueblo ante los múltiples casos de corrupción que habían en Venezuela, donde el pueblo ya estaba harto. La realidad es que estaban hartos de la gran corrupción que hubo, al extremo de que cambiaron un gobierno. Y yo me pregunto todavía cómo es posible que hubiesen escogido una persona que en un momento determinado intentó darle un golpe de Estado. Porque el que intentó dar un golpe de Estado en un momento determinado es que no respeta las leyes y se convirtió en su presidente, que es Hugo Chávez Frías, sí. que lamentablemente falleció antes de que ustedes pudieran llevarlo a las cortes internacionales por lo que ha hecho con su país. Sí, y no solo eso, sino que los pueblos piensan que la ausencia de conflictos es un comunismo. Voy a la pregunta, esta es la pregunta, y llegamos ahí, voy a la pregunta. ¿Alguna vez a ustedes les pasó por la mente que se iba a ocurrir en Venezuela? Jamás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros siempre hemos tenido gobiernos socialistas. Hemos tenido gobiernos socialistas democráticos, socialistas cristianos, y nosotros hemos sido portadores de democracia y de políticas públicas. Nosotros tenemos políticas públicas abarcadoras a todos los niveles de la sociedad. Con esto te quiero decir que, por ejemplo, nosotros no estamos mencionándole al pobre, tú eres pobre, sino tú tienes universidades gratuitas, tienes la maternidad, tienes el clínico, muchas cosas que nosotros realmente la tenemos gratuita. Yo inclusive como clase media de mi país, yo estudié gratuitamente en mi universidad. Yo soy licenciada en estudios internacionales y sacamos nuestros doctorados y todo, y con una pequeña inscripción quizás que tuviéramos que pagar. A diferencia de lo que estas señores están proponiendo de 2-3 años para graduarte de médico, de abogado, y esas cosas que ellos llaman misiones, que son proyectos que van comprometiendo
a las personas que participan en ella a comprometerse con la ideología del sistema. Esa es la copia del modelo cubano. Absolutamente. La copia del modelo cubano, donde pues tiene los mejores médicos del mundo, según se plantea por la revolución, pero van a ir a trabajar donde la revolución dice que tienen que ir a hacerlo. Tienen ingenieros, pero van a ir a trabajar donde la revolución dice que tienen que ir a trabajar. Es una copia del modelo cubano. Y, por ejemplo, creen en el comunismo, que es igualar la situación y la condición, pero lamentablemente es que todos estén en miseria. Pero fíjate algo, déjame hacer la pausa, pero fíjate algo. Aquí decimos en muchas ocasiones, eso pasa en otros sitios, eso jamás va a pasar aquí. Y el jamás va a pasar aquí, que si no se duerme uno, ya tú sabes. Sí. Déjame hacer la pausa, regreso en breve con más del pique de Falo. Bueno, aquí estamos de regreso en el pique de Falo, información útil para tu diario vivir. Antes de regresar con Elías Sánchez, Ricardo, ¿qué tú quieres para tu padre? ¿Qué tú quieres para tu país? Oportunidades, que no las hay. Ahora mismo no hay oportunidad ninguna. Tú vas a la calle y un ingeniero recién graduado, por ejemplo, va a trabajar en una empresa, puede ganar $100 al mes. Si tú quieres viajar, no consigues pasajes de avión. Si tú consigues ese pasaje de avión, tienes que pedir permiso al gobierno para que te autorice a utilizar dinero fuera de tu país, quizás $700 para gastar en todo el año en Puerto Rico, si quieres venir a Puerto Rico a pasar unos días de vacaciones. Que no puedes salir, a las 7 de la noche secuestran a la gente en la calle, entonces te tienen que quedar en tu casa porque no puedes salir. Eso es un resumen de que no tienes libertad. Entonces, quieres oportunidad y quieres poder salir adelante, como cualquier parte del mundo, libre. Wow. Gracias, Ricardo. Gracias, María Teresa, por haber estado aquí en el Pique de Falo. No se retiren, quédense un ratito más aquí con nosotros. Voy a hablar con Elías Sánchez. Elías, tal parece que las elecciones son hoy. La administración de Alejandro García Padilla llegó prácticamente hace un año que llegó al poder. Y tal parece que las elecciones son hoy. ¿Eso es así? ¿A qué se debe? La naturaleza aborrece el vacío. Naturalmente, esto siempre ocurre. Cuando hay un gobierno que no tiene cabeza, no hay liderato, el pueblo va a buscar quién es el que va a suplir ese liderato. Si llega a haber un gobernador en control, con buena proyección, que el pueblo estuviese cerrando fila detrás de él, no hubiese discusión de candidatura. Es más, nadie estaría peleándose por una candidatura. Pero ante el desastre de esta administración, es lo que te digo, la naturaleza aborrece el vacío. Y el vacío que hay en Puerto Rico de liderato, de visión, de proyección, de a dónde es que tenemos que ir, es extraordinario. O sea, aquí realmente no hay un norte. Puerto Rico va en una gran improvisación. Te pongo el siguiente ejemplo. Desde que García Padilla ganó las elecciones, esa misma semana, recibió una notificación de las casas acreditadoras diciéndole: señor gobernador electo, felicidades, sus prioridades son 1, 2 y 3. El déficit presupuestario, el asunto de retiro de los maestros, los ingresos del gobierno, esos son sus prioridades. García Padilla entra en enero y no fue hasta marzo, tercer mes, cuando solo tenía que haber hecho en enero inmediatamente, que vino a atender el asunto de retiro. Entonces, contrario a las recomendaciones que le dio todo asesor financiero, porque a mí me consta que se lo dieron, de hecho el presidente del banco le renunció por eso, aumentó el gasto público. Teniendo un problema de déficit presupuestario, aumentó el gasto en $800 millones. Entonces, cortó toda comunicación con las casas acreditadoras, con los bonistas y los inversionistas. Cuando tú tienes a alguien que te debe a ti $70,000 millones y no te contesta una llamada, tú sabes que algo anda mal. Y ahí fue cuando comenzaron los artículos negativos. Comenzaron en agosto, con la portada de la revista Barron's, señalando que en Puerto Rico había una crisis fiscal y presupuestaria y de deuda que va a ser el próximo, la Grecia del Caribe. ¿Y qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Me recuerdo como si fuera hoy. Baco dijo que en octubre iban a hacer un media tour para contestar la pregunta 2 meses después. Y permitieron que viniera una andanada de artículos negativos de las revistas más prestigiosas de los Estados Unidos, Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, todos señalando la crisis y el colapso económico de Puerto Rico, y no hicieron nada. La primera jurisdicción de los Estados Unidos. La primera jurisdicción de los Estados Unidos como territorio que le degradan el crédito. Ahora yo le pregunto a usted, licenciado Elías Sánchez,
para el movimiento que usted representa, usted quiere la estabilidad para Puerto Rico, usted quiere que Puerto Rico se convierta en un estado de la nación norteamericana. ¿La nación norteamericana estaría dispuesta a recibir un estado en quiebra? Bueno, yo creo que la nación norteamericana tiene que ver esto desde el punto de vista de los derechos de sus ciudadanos y no simplemente desde el punto de vista económico. Pero es que los derechos de los ciudadanos siempre han estado presentes ahí y ni bueno, caso le han hecho. Si llega a ser por eso, Alaska y Hawái nunca lo hubiesen anexado como estado tampoco, porque representaban una carga económica en ese momento. La realidad es que esos dos estados... No es problema como para que Puerto Rico se convierta en estado. Oye, de hecho, bajo el informe de cuánto cuesta la estabilidad. De cuánto cuesta, correcto. De que es un problema, pues claro que es un problema. Claro que es un problema. Esa deuda que tiene Puerto Rico no es simpática. Pero Puerto Rico tiene que hacer dos cosas. Lo primero es que tiene que ser responsable con sus asuntos financieros. Porque eso no es culpa de ningún estado y de ningún congresista. Eso es culpa de los gobiernos locales que han gobernado a Puerto Rico. Eso no es culpa de más nadie. Y lo segundo, tiene que exigir sus derechos como ciudadanos americanos. Porque aquí cuando uno ve la perspectiva de lo que es el derecho, dicho sea de paso, Estados Unidos comenzó como una nación luchando por sus derechos, no tan solo desde el punto de vista económico. Así que esto ciertamente no es algo agradable, no nos ayuda en el movimiento estadista, pero ciertamente nos provoca una situación que puede ser una oportunidad porque los ojos están puestos sobre Puerto Rico. También hay que ver algo. Puerto Rico, visualicen esto, Puerto Rico, un país independiente, con esta situación económica que estuviésemos atravesando en este momento, ¿podría salir? No. Oye, yo te digo, yo favorezco la estadidad porque yo creo que soy ciudadano americano y me merezco la ciudadanía de primer orden y ser igual que mis conciudadanos de los estados, pero mirándolo desde el punto de vista económico, estrictamente económico, es la única alternativa financiera para Puerto Rico, con una deuda de 72 mil millones de dólares. La estadidad es la única. Porque mira ahora, ya que está hablando aquí con los hermanos venezolanos. Venezuela, un país que tiene recursos, tiene petróleo, uno de los más grandes productores a nivel mundial de petróleo. Y miren la pobreza que están sumidos ahora mismo, miren en la situación que están viviendo. Puerto Rico, el recurso que tiene es el recurso humano, porque los puertorriqueños le metemos mano a lo que sea y vamos donde sea, pero hace falta más que eso, hace falta más que recurso humano. Definitivamente, yo creo que hoy más que nunca la estadidad es la única respuesta para poder brindar una plataforma para que Puerto Rico supere la situación económica. Dicho sea de paso, te tengo que decir y comentar que esta semana salió también el presidente y fundador de Microsoft, Bill Gates, que hizo unos señalamientos, el hombre más rico del mundo, que hizo unos señalamientos a la nación, a Estados Unidos, de cómo han manejado mal el tema de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Puerto Rico ha cometido unos errores en términos financieros, ha sido a ciencia y a paciencia de la nación también, porque Puerto Rico tenía una cosa que se llama una ley federal que le permite que los bonos de Puerto Rico sean triple tax exempt, que quiere decir que son exentos de contribuciones a nivel estatal, federal y municipal. Y eso que generó un apetito en Wall Street, que comenzaron a vender esos bonos, a pesar de que sabían de las condiciones, de las deudas, del nivel de déficit presupuestario, y aún así seguían vendiéndolo porque era un atractivo de venta y para seguir generando comisiones. Así que si bien es cierto que aquí han sido irresponsables en términos de la deuda, también hubo unas personas en Nueva York que seguían promulgándolo porque era en su mejor interés también. Pero ahora, la estabilidad hoy por hoy, yo creo que la pregunta que hiciste, Falú, es muy atinada, porque hoy por hoy, con la deuda que tiene Puerto Rico, no hay manera de salir hacia adelante si no es estableciendo un vínculo más estrecho con mayor ingreso que tendríamos con la estadidad. El caso de Alaska y Hawái es dramático porque te demuestra cómo los valores y cómo las economías crecieron en un periodo de 10 años después de convertirse en Estado. Los valores de las propiedades, las transacciones comerciales. Dicho sea de paso, si tú evalúas lo que está ocurriendo en Miami hoy día, la economía regional que se ha creado en el sur de la Florida, siendo el puente de las Américas, es extraordinario. Ahora mismo es la cuarta economía del mundo, haciendo negocios con Sudamérica. ¿Y por qué? Bueno, porque son multicultural, hablan inglés, español y son los Estados Unidos. Pues Puerto Rico es eso mismo. Y Puerto Rico no puede entrar en esa competencia, pero necesita esa estabilidad. Pero aunque es lo mismo, no es igual. Puerto Rico sigue siendo un territorio de los Estados Unidos. Pues ese es el punto. Necesita esa estabilidad. Necesita brindarle la estabilidad comercial a esos empresarios que quieren hacer negocios, que sienten que Puerto Rico es un riesgo, porque no saben qué puede pasar ahí. Hoy puede que sí, mañana puede que no. Eso se arregla con estabilidad. Y este gobierno no ha ayudado con su comportamiento, porque ha sido un gobierno que no tiene credibilidad. Que dice que va a hacer una cosa y hace otra.
que no honra su palabra. Lamentablemente yo creo que comenzaron bien el año pasado con el caso del aeropuerto. Y el gobernador en ese momento estaba enfocado y hizo lo correcto. La APP del aeropuerto. Con la APP del aeropuerto. Pero después de eso, ¿qué ha ocurrido? Tómate el ejemplo de los casos de los contratos de energía renovable. Han incumplido. En todos los casos, y ahora le están yendo a la Autoridad de Energía Eléctrica a decir que tienen que renegociar. A mí me está interesante porque ahora que usted dice eso de energía eléctrica, el gobernador hoy, parafraseando, planteó de que lo que había que hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica era mantener el monopolio de la venta, pero entonces que otras compañías pudieran entrar a la generación. Pero es que el problema no es la generación. De hecho, ya hay compañías privadas de la generación de electricidad, como los Ecoeléctrica, la otra AES, están produciendo energía eléctrica. La venta es donde está el monopolio, porque si yo decido y yo soy el que la puedo vender, yo voy a decir a cuánto la vendo. Porque el gobernador no quiere decir la verdad. Ay, ¿cuál es la verdad? Eso, la verdad ¿Y es cuál es que la verdad? eso que está diciendo es privatización. Eso está diciendo que va a privatizar la autoridad. Si tú dices energía privada para generar, la estás privatizando, pero dilo de frente, no le mientas al pueblo. De hecho, si tú ves las encuestas más recientes... Es que la autoridad en cierto modo está privatizada ahora mismo. Está semi-privatizada. Por eso, y entonces, si usted controla la venta, vamos a suponer que yo tengo 3 fábricas que me hacen teléfonos celulares, pero yo soy el que controlo dónde los vendo, a cuánto los vendo, cómo los vendo y a quién se los vendo. Yo sigo teniendo el monopolio. Tiene el monopolio de la distribución. Por eso, pero ahí es donde nos pasan por la piedra. Sí, pero fíjate, donde nos pasan por la piedra, difiero de ti, donde nos pasan por la piedra en la generación, porque una planta de la Autoridad de Energía Eléctrica, una planta de 1940, que la están poniendo parcho y injerto y trabajan a un 30% de eficiencia de lo que trabajaría una planta nueva, le cuesta un costo de producción que es como un 58% mayor a una planta nueva. Se pierde dinero en la generación dramáticamente mucho más que en cualquier otro renglón. Pero lo que pasa es que el gobernador no se atreve a decirle la verdad al pueblo. Eso es privatizarla. Y no hay nada malo con hablar de privatización. Lo que pasa es que lo que no se puede es mentirle al pueblo. Decir que no van a privatizar, entonces decir, no, lo que vamos a hacer es romperle el monopolio de la generación. Estás hablando de privatizarla, no le mientas al pueblo. Mire, Víctor me ha privatizado el tiempo en el programa. Ya dijo corta, ya dijo. Me dijo, esto se acabó ya. Sí, ya. Bueno, hay que hacerle caso a nuestro es el gobierno, es el poder máximo aquí. Sí. Gracias, licenciado Elías Sánchez. Muchas gracias a ti, Falú. Por haber estado con nosotros acá en el Pique de Falú. Gracias a Ricardo Moreno. Gracias a María Teresa Arias por haber estado con nosotros. Gracias a la licenciada María Milagros Charbonnier, que también compartió en el programa. Pero sobre todo, gracias a ustedes que nos abren la puerta de su hogar y nos reciben en esta visita de los temas más importantes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Bendiciones, que la pasen bien.